Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy miércoles 1 de julio de 2026 estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Iniciamos con los titulares. Sean todos ustedes bienvenidos. 3 aficionados murieron durante festejos por el triunfo de México sobre Ecuador en Ciudad de México. Bananeros se preparan para enfrentar al Niño y piden acciones a prefectos de 4 provincias. Desde Guayaquil saldrán este miércoles 11.41 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela. Rusia intercepta cocaína oculta en atún procedente de Ecuador. Policía detuvo a 12 personas que usaban motos de deliveries para entregar droga en Cuenca. ¿Por qué Ecuador enfrenta cortes de energía repetitivos? Lo veremos también más adelante. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral, CNE, registró 309 candidatos para 7 cargos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS. El Ministerio de Salud Pública presenta nuevas advertencias sanitarias obligatorias para tabaco y nicotina. BKC cerró su ciclo en la TRI tras la eliminación mundialista. Por otra parte, Argentina halla antivirus en Tierra del Fuego sin nexo con brote del crucero Ondius. También la Corte Suprema de Estados Unidos avala la exclusión de deportistas transgénero de competiciones femeninas y la UNICEF alerta de un déficit de hasta 5.000 millones para la infancia venezolana tras los terremotos. Todas estas noticias las estaremos revisando aquí en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por UNPG TV en Facebook. Iniciamos con el desarrollo de la información. Agradecemos también a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias Nueva York. Iniciamos. Las celebraciones por la victoria de la selección mexicana ante Ecuador terminaron en tragedia en la Ciudad de México, luego de que 3 personas perdieran la vida en distintos puntos cercanos a Paseo de la Reforma, informó el gobierno capitalino. La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, dio a conocer que los equipos de emergencia atendieron de manera inmediata los reportes de 3 personas inconscientes en diferentes puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida, señaló la mandataria capitalina a través de sus redes sociales. Asimismo, indicó que el gobierno de la Ciudad de México ya mantiene contacto con los familiares de las víctimas para brindarles apoyo y acompañamiento. Además, expresó sus condolencias y reiteró el llamado a que los festejos se realicen con responsabilidad, cuidado y empatía. Por su parte, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que una de las víctimas fue una mujer de 48 años, quien fue encontrada inconsciente sobre la calle Berna en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
paramédicos practicaron maniobras de reanimación y posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica de urgencia. Sin embargo, fue declarada sin signos vitales. De acuerdo con el reporte oficial, la causa de muerte fue por asfixia. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. Esta primera nota la hemos leído de el publimetro.com.mx. Y asimismo, BKC cerró su ciclo en la TRI tras la eliminación mundialista. La etapa de Sebastián Becasese frente a la selección, al frente de la selección ecuatoriana, llegó a su final. El entrenador argentino confirmó este martes en la rueda de prensa posterior a la derrota de 2-0 frente a México, que deja el cargo de director técnico de la tricolor. De esta manera pone fin a un proceso que comenzó con ilusión y terminó con la eliminación en los 16avos de final del Mundial 2026. El estratega asumió la responsabilidad por el fracaso deportivo y comunicó su decisión al plantel una vez concluido el compromiso disputado en el Estadio Azteca. Por consecuencia, su salida abre un nuevo capítulo para la selección nacional. Ahora deberá iniciar otro proceso con la mirada puesta en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2030. BKC llegó al banquillo ecuatoriano en agosto de 2024 con el reto de consolidar una generación que prometía marcar una época. Durante su gestión logró clasificar al equipo al Mundial y construir una selección competitiva. Asimismo, el equipo estuvo respaldado por una defensa sólida y un grupo de jóvenes que empezó a consolidarse en la élite del fútbol internacional. En su ciclo dirigió 24 partidos con un balance de 9 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Números que reflejan un proceso estable. Sin embargo, la falta de contundencia ofensiva y la eliminación ante México terminaron pesando más que los resultados obtenidos durante las eliminatorias. Tuvo una efectividad del 54%. Pero ¿qué pasó en el Mundial? En la Copa del Mundo, Ecuador dejó momentos de ilusión, especialmente con el triunfo sobre Alemania, que alimentó el sueño de avanzar. No obstante, el equipo volvió a tropezar cuando más lo necesitaba. 2 errores defensivos frente a México acabaron con la esperanza de seguir en carrera y terminaron sentenciando el ciclo del entrenador argentino. Ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendrá la tarea de encontrar al sucesor de BKC. Además, deberá definir el futuro de un plantel que podría despedir a referentes históricos como Ener Valencia y Hernán Galíndez. Por otro lado, una nueva generación encabezada por Moisés Caicedo, Piero Hincapié, William Pacho, Joel Ordóñez y Kendry Páez está llamada a tomar definitivamente el liderazgo de la tricolor. BKC se marcha con el mérito de haber clasificado a Ecuador a una nueva Copa del Mundo y de fortalecer el recambio generacional. Sin embargo, el fútbol suele medir los procesos por sus resultados en los partidos decisivos. Finalmente, la derrota frente a México terminó marcando el cierre de una etapa que prometía mucho más. Bien, así cerramos nuestras noticias del Mundial aquí en este informativo nacional. Y bueno, no hay que mandarlo todo a lo negativo tampoco, ¿verdad? Hay que ver los aspectos positivos. Así es el fútbol. El fútbol es como todos los juegos. Unos ganan y otros pierden y solamente queda uno con la copa, ¿verdad? Al final. Se trata de un proceso que hay que aprender a valorar y a interpretar las enseñanzas también. Ecuador quedó por todo lo alto, aunque no hayamos avanzado
a las octavas, ¿verdad? Pero se hizo lo que se tenía en las manos y BKCS también dio lo mejor de sí y asimismo los jugadores. Todos estamos de acuerdo en que los ecuatorianos que jugaron ayer contra México no tenían la misma energía con la que venían jugando los 3 partidos anteriores, a pesar de que los 2 primeros no dieron los resultados esperados. El Ecuador que jugó ayer se sintió distinto. Habría que tener más información a fondo sobre esto para saber qué es lo que realmente pasó, porque hay que recordar que también el partido demoró en iniciar 1 hora. ¿Por qué demoraron tanto en llegar los jugadores? Habría que preguntárselos y de esa manera descubrir lo que los afligía tanto durante este último juego. Bien, un aplauso igual para la selección y gracias por llenarnos de ilusión siempre a todos los ecuatorianos. Vamos a ver quién será el próximo director técnico de la TRI. Seguimos con el desarrollo de la información. Esta noticia la hemos leído de elmercurio.com.es. Por otra parte, eluniverso.com nos dice que los bananeros se preparan para enfrentar al Niño y piden acciones a prefectos de 4 provincias. Los sectores productivos, entre ellos el bananero, se están preparando para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño, que cuando ocurre se manifiesta con precipitaciones intensas en la región costera, pero también piden a las autoridades prevenir un mayor impacto en las principales provincias en donde se produce la fruta: Los Ríos, El Oro, Guayas y Santa Elena. De acuerdo con Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanec, el sector trabaja en medidas de prevención no solo en las fincas del banano, limpiando canales, mejorando y reforzando muros que colindan con los ríos, reforzando bioseguridad, sino que además han extendido pedidos a las comunidades de esas provincias para que trabajen en habilitación de caminos, carreteras, dragados de ríos, entre otras medidas que el sector ha identificado y sugerido. Las comunicaciones fueron remitidas el 24 de junio pasado a los prefectos de las provincias de Los Ríos, El Oro, Guayas y Santa Elena. Johnny Terán, Clemente Bravo, Carlos Encalada y José Villao, respectivamente. Eso es lo que revelaron que fueron enviados los comunicados. Eso lo dijo el señor Salazar. También Los Ríos es la provincia que mayor volumen de banano produce en el Ecuador, aportando entre el 37 y el 40% de la producción nacional, junto con Guayas y El Oro. Estas 3 provincias concentran alrededor del 90% de todo el cultivo y cosecha bananera del país. En las comunicaciones del sector este sector advierte con base a información de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, la inminente llegada del fenómeno del Niño en 2026, con una probabilidad del 80% en instaurarse entre junio y agosto, y un 90% de que sus efectos se prolonguen al menos hasta noviembre. Este evento modificará drásticamente las pautas mundiales de temperatura y precipitación. Los modelos de pronósticos advierten que podrá alcanzar una intensidad posiblemente fuerte, lo que incrementa significativamente el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. Durante los próximos meses se espera que estas condiciones inusualmente cálidas exacerben las sequías, potencien las lluvias torrenciales y agraven las olas de calor, haciendo vital la preparación y la implementación de sistemas de alerta temprana para mitigar su devastador impacto, señalaron los directivos del sector. Seguimos, y también el universo.com nos dice que desde Ecuador saldrán este miércoles 11.41 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela. La Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que este miércoles saldrá desde Guayaquil un avión con nueva ayuda humanitaria para Venezuela.
Venezuela sufrió un doble terremoto que ha dejado miles de muertos y heridos en Caracas y La Guaira. La Secretaría informó que desde Guayaquil se enviarán 11.41 toneladas de asistencia humanitaria. El cargamento incluye agua potable e insumos de higiene para apoyar a las familias afectadas. Ecuador está apoyando a Venezuela con insumos y víveres, además de equipos de rescate de Quito y Guayaquil trabajan en las labores de búsqueda y rescate de las víctimas. Continuamos y prensalatina.cu nos dice que Rusia intercepta cocaína oculta en atún procedente de Ecuador. El Servicio Federal de Seguridad, FSB, anunció la incautación en San Petersburgo de 500 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor con atún procedente de Ecuador. En un comunicado entregado este miércoles a la prensa, el FSB refirió que durante labores operativas de investigación realizadas en la terminal de contenedores de la SA Petrolesport en el puerto de San Petersburgo, se localizaron y decomisaron 500 kilogramos de droga en un contenedor de carga procedente de Ecuador. El estupefaciente estaba oculto en cargamentos legales de atunes congelados enteros sin eviscerar, agrega la nota. Según la FSB, la investigación prometió desarticular las actividades ilícitas de un ciudadano ruso sospechoso de organizar un canal internacional de contrabando para transportar grandes cargamentos de cocaína desde América Latina por vía marítima con fines de su distribución legal. Durante el registro de la vivienda del sospechoso, los agentes confiscaron dispositivos digitales con billeteras de criptomonedas que contenían activos equivalentes a $613,000, así como 13 relojes de alta gama valorados en más de 1.3 millones de dólares y 5 vehículos de lujo cuyo valor conjunto ronda los 1.65 millones de dólares. El presunto responsable fue detenido y permanece bajo prisión preventiva. Las autoridades abrieron una causa penal por el delito de tentativa de tráfico de estupefacientes en una escala especialmente grande. ¿Sí? Seguimos con el desarrollo de la información y la policía detuvo a 12 personas que usaban motos de deliveries para entregar droga en Cuenca. La Policía Nacional detuvo a 12 personas que estarían dedicadas a la venta de droga. Los operativos se llevaron a cabo la madrugada de este 1 de julio en Cuenca y Santa Isabel en el marco del estado de excepción que rige en la provincia de la Azuay. Ángel Esquivel, comandante de la subzona Azuay, informó que en ambos cantones había centros de acopio de marihuana y hasta base de cocaína. Más de 60 kilos de esos tipos de drogas fueron incautados por los policías. De acuerdo a las investigaciones que duraron varios meses, los detenidos usaban motocicletas y vehículos para entregar la droga. En las incautaciones se encontraron objetos de deliveries, 6 motocicletas, 5 vehículos y unos $11,000 en efectivo, también un arma de fuego y 50 municiones. Continuamos y el Mercurio también nos indica por qué Ecuador enfrenta cortes de energía repetitivos. Por la ola de calor, por mantenimientos programados, por daños en Coca-Cola, Sinclair y a veces sin explicación, los ecuatorianos han enfrentado varias crisis de energía eléctrica durante el 2026. El más reciente fue el ocurrido el 30 de junio de 2026, cuando varias provincias de la costa, la sierra y la Amazonía amanecieron sin electricidad por la falla en la estación Molino,
que es parte del complejo hidroeléctrico Paute. José Antonio Jacome, gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, informó que a las 2:07, a las 2 de la mañana con 7 minutos, se registró una falla técnica en la barra de 230 kVA de la estación Molino, lo que afectó la incorporación de electricidad del complejo hidroeléctrico Paute integral al Sistema Nacional Interconectado y provocó cortes de energía del servicio en varias provincias, principalmente en Azuay, Pichincha, Guayas y Cañar. Según Jacome, el servicio eléctrico fue restablecido al 100% en todo el país pasadas las 8:15, aunque en redes sociales varios sectores de Quito seguían reportando cortes de energía. Wilson Enrique, jefe de la central, informó que se produjo una falla en el interruptor de la unidad 10 de la central Molino, provocando la desconexión de toda la central del sistema de transmisión. Inmediatamente se activaron los protocolos que permiten el control de parada de las unidades y la normalización de los sistemas para el restablecimiento de la energía en el país, informó el técnico. CELEC recalcó que se mantienen las investigaciones técnicas para determinar las causas que originaron este evento y reafirmó su compromiso de fortalecer permanentemente la confiabilidad del Sistema Nacional Interconectado para garantizar un suministro eléctrico seguro y continuo para todos los ecuatorianos. Seguimos con la información y ahora el CNE registró 309 candidatos para 7 cargos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS. El Consejo Nacional Electoral publicó este 30 de junio de 2026 el listado y los expedientes de los 309 postulantes para la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, la cual se realizará el 29 de noviembre de 2026. Esta cantidad de personas se disputan 7 cargos como vocales principales y 7 como suplentes, es decir, 14. Una vez concluida esta fase, la comisión verificadora analizará los expedientes para determinar el cumplimiento de los requisitos legales. Solo quien cumpla con estos podrá integrar la papeleta. Todo este proceso contará con el acompañamiento de 80 ciudadanos, integrantes de 19 veedurías, que fueron acreditados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Del 1 al 3 de julio, la ciudadanía podrá presentar denuncias en contra de las postulaciones en la Secretaría General del CNE, en las 24 delegaciones provinciales electorales y en los consulados del Ecuador en el exterior. De ser el caso, los postulantes ejercerán su derecho a la contradicción del 9 al 13 de julio. Bien, seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. También el Ministerio de Salud Pública, MSP, presenta nuevas advertencias sanitarias obligatorias para el tabaco y la nicotina. El Ministerio de Salud Pública presentó la quinceava ronda de advertencias sanitarias para avances y empaques externos de productos de tabaco y nicotina en cumplimiento del artículo 18 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco. La nueva ronda incorpora 12 advertencias con pictogramas que muestran de manera directa las consecuencias del consumo de estos productos. Los pictogramas abordan temas como la adicción, la mortalidad, las amputaciones, las enfermedades respiratorias, los datos a la salud bucal y los daños a la salud bucal y la toxicidad ocasionada por el tabaco y la nicotina.
Las nuevas advertencias estarán vigentes desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2027 y tienen que cumplirse en todos los productos de tabaco y nicotina que se venden en el Ecuador. Por otra parte, Argentina halla antivirus en Tierra del Fuego sin nexo con brote del crucero Ondius. Autoridades sanitarias argentinas identificaron antivirus en ratones capturados en Tierra del Fuego, aunque una variante distinta a la del brote reportado en el crucero Ondius, que causó 3 fallecidos, informó este lunes 29 de junio de 2026 el Ministerio de Salud Pública. Los análisis del Instituto de Virología Malbrán permitieron precisar que la variante viral hallada en los roedores de Tierra del Fuego es diferente a la observada en los casos humanos asociados sobre el brote investigado, precisó el parte. La investigación permitió descartar que los roedores analizados hayan sido fuente de infección vinculada a ese evento, añadieron textualmente. Seguimos, y la Corte Suprema de Estados Unidos avala la exclusión de deportistas transgénero de competiciones femeninas. La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este martes 30 de junio de 2026 leyes estatales que prohíben a atletas transgénero competir en deportes escolares femeninos, tanto de niñas como de mujeres. La decisión permite que los estados apliquen medidas que obliguen a los estudiantes a competir en equipos de escuelas públicas y universidades según el sexo asignado al nacer. Más de la mitad de los estados estadounidenses ya adoptaron leyes en este sentido. Los jueces recuerdan que el título 9 de la Constitución estadounidense prohíbe la exclusión por razones de sexo. Y finalmente, UNICEF alerta de un déficit de hasta $5,000 millones para la infancia venezolana tras los terremotos. Este es el último reporte que veremos hoy en este informativo nacional. Vamos a escuchar esto de Euronews.com. Venezuela cuenta sus víctimas tras el terremoto y entre los más afectados está la infancia. Según UNICEF, 680.000 niños están afectados de forma directa o indirecta por el seísmo. 680.000 niños y niñas que están afectados de una forma directa o de una forma indirecta por el efecto de estos terremotos. La organización recuerda que esta infancia ya vivía en una situación de fragilidad antes del desastre. Antes de los terremotos, solamente se cubría el 35% de las necesidades humanitarias por falta de financiación. Claramente la falta de financiación cuesta vidas. Casi 4 millones de menores necesitaban ya asistencia humanitaria. Y el problema no es solo la emergencia, es la falta de fondos para atenderla. UNICEF recuerda que el recorte de fondos para ayuda humanitaria en 2025 fue de casi el 40%. Por lo tanto, hay una caída de la financiación que alcanza casi el 40% de los fondos humanitarios, y hay un estudio en el Lancet, que lo habréis citado seguramente, en el que se muestra que más de 5 millones de niños y niñas previsiblemente morirán antes del 2030 por causas evitables. UNICEF asegura que su relación con las autoridades venezolanas no ha cambiado tras el relevo en el poder este invierno. Tampoco lo ha hecho, dicen, la situación de la infancia en el país. No se ha producido un cambio significativo en nuestra relación, porque nuestra relación tiene un foco único y es el bienestar de los niños y niñas. Tampoco se ha producido un cambio muy significativo en la situación. En el país aún no se ha producido. Para UNICEF, la reconstrucción durará meses y sin financiación sostenida, advierten, las consecuencias para la infancia venezolana podrían agravarse aún más.
Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Hemos recabado lo más relevante, como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 a través de UNPG TV. En su informativo nacional les traemos la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de mes de julio, un excelente miércoles, que todo este mes esté lleno de bendiciones y energía positiva para todos ustedes. Nos vemos mañana con más información. Que tengan un excelente día. Chao, chao.